Cuidamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy lunes 5 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Sabas Pretel de la Vega negó ante la Corte haber presionado a la excongresista Yidis Medina para que votara a favor del referendo que permitiría la reelección de Álvaro Uribe. 20.000 pruebas de embriaguez realizó la policía durante este fin de semana, de las cuales más de 2.000 salieron positivas. Sigue pelea entre presidente Juan Manuel Santos y su primo Francisco Santos por carrera eleccionista. En entrevista a un medio radial, el jefe de Estado dijo que no se imagina a Colombia gobernada por el ex vicepresidente. Francisco Santos le respondió: desde La Habana hoy las FARC propusieron crear una comisión independiente para que analice el conflicto. Estos sujetos, según la policía, integrarían una peligrosa banda dedicada al paseo millonario en Bogotá. Colombia redujo cifras de deforestación anual. IDEAM presentó informe. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. 20.000 pruebas de embriaguez realizó la Policía de Tránsito durante este fin de semana en todo el país, de las cuales más de 2.000 salieron positivas. Las autoridades siguen reforzando los controles para evitar que se presenten más muertes causadas por este acto irresponsable. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, evidenció un balance positivo en temas de control y prevención de accidentalidad, después del incremento de los puestos de control a nivel nacional. Realmente son unas cifras escandalosas frente a la irresponsabilidad por parte de muchos conductores. Más de 20.000 pruebas que se realizaron, de las cuales más de 2.385 conductores en estado de embriaguez en el territorio colombiano. Esto, si lo comparamos con países desarrollados, realmente significa que hay aquí una gran incultura ciudadana, una irresponsabilidad impresionante por parte de los conductores. La Policía Nacional seguirá con contundencia, aplicando la ley de manera irrestricta, de manera implacable. El incremento de los 238 puestos, sobre todo alrededor de bares, discotecas y sitios de reunión, evitó que un total de 2.385 conductores ebrios causaran tragedias que normalmente dejaban un elevado número de víctimas mortales y otras más lesionadas. Hemos encontrado menores de edad conduciendo en estado de embriaguez, incluso en el mismo vehículo van los padres de familia. Encontramos un padre de familia en estado de embriaguez, descalzo, con su esposa, con sus hijos, y otro hijo menor de edad en estado de embriaguez. Esto realmente es el colmo de la irresponsabilidad por parte de conductores. Los departamentos y ciudades que más efectuaron comparendos y se inmovilizaron el mismo número de vehículos fueron Bogotá con 339, Cundinamarca con 271, Cúcuta con 132, Medellín con 115 y Villavicencio con 98. El debate sobre qué hacer con los conductores ebrios cobra cada vez más fuerza. En las últimas horas la polémica ha sido alrededor de si se debe o no tratar como enfermo a quien conduce bajo los efectos del licor. Respecto al tema, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirmó que dicha discusión debe ser incluida en el debate sobre la reforma penitenciaria en el Congreso de la República.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, manifestó que el tema de si se debe señalar o no a las personas que conducen en estado de ebriedad como enfermos o delincuentes debe ser tratado en un debate político criminal en el Congreso de la República, ya que esto se asocia con la misma reforma penitenciaria que por estos días es tramitada en el mismo Congreso. Dijo que en su opinión puede ser más efectiva la sanción social que la penal. Son posiciones que pueden ser encontradas, realmente lo importante es ser consistentes con la política criminal y que unas penas exageradas en un momento dado a lo mejor no generen ningún efecto. Yo he insistido mucho, por ejemplo, en el tema del control social. A veces es mucho más importante la sanción social que la sanción penal para este tipo de conductas. Añadió que el hecho de que se esté estudiando el posible decomiso del vehículo sería una forma viable que, si bien no desaparecen los accidentes por culpa de los conductores borrachos, sí los disminuiría de forma significativa. Al margen, además de sanciones que son mucho más efectivas, que son sanciones patrimoniales que les planteó el presidente de la República la semana pasada, como la incautación del vehículo, las multas, a veces esas sanciones son más efectivas que la pérdida de la libertad. Dijo que en el tema del control social podría existir el tercero civilmente responsable, sin embargo estarían implicados instrumentos nuevos como la cultura ciudadana, educación de la ciudadanía en relación al uso del alcohol, que no necesariamente tiene que ser punitivo. Dijo que sería viable que se tomen ejemplos de países y sociedades desarrolladas. El Partido Centro Democrático anunció que interpondrá una denuncia internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, en las que lo señala de alentar planes de conspiración contra el vecino país. La medida será presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro Democrático en pleno elevó en una sola consigna una voz de rechazo frente a los ataques reiterativos del presidente Nicolás Maduro en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una carta enviada al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, los precandidatos manifestaron la preocupación frente al desprestigio y persecución política que desde Venezuela realiza no solo el jefe de Estado, sino el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, y el ministro Miguel Rodríguez. El gobierno, todo lo que tenga que ver con Venezuela le da miedo, porque el gobierno solo piensa en La Habana y sabe que eso debilita. Las llaves de la paz no las tiene el presidente Santos, él se las entregó a Chávez desde el 7 de agosto del 2010. El anuncio se da luego de que desde ese país se volviera a asegurar que Uribe efectuó un plan de conspiración para asesinar al presidente Maduro desde el mes de mayo, así como se señala de que el expresidente de Colombia habría participado en la muerte de un periodista venezolano. Causa profunda preocupación la actitud complaciente que ha asumido el gobierno nacional frente a este punto, pues no solo no ha existido un pronunciamiento de rechazo y reclamo a Venezuela, sino que, por el contrario, estas calumnias se reciben en medio de abrazos y aplausos entre los cancilleres de los dos países. Además de ello, el Centro Democrático rechazó la actitud del presidente Santos por haberse quedado durante todo este tiempo callado frente a tales ataques y aseguró que pese a las diferencias actuales, este debería rechazar de tajo esta conducta. El exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, negó haber presionado a la excongresista Yidis Medina para que votara a favor de la reelección presidencial. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exjefe de la cartera se mostró extrañado frente a las declaraciones rendidas por la ex parlamentaria y alegó que existen serias contradicciones en sus versiones sobre los hechos en los que supuestamente recibió presiones para cambiar su voto. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, aseguró que nunca le hizo ofrecimientos a la entonces congresista Yidis Medina para que cambiara su voto en el proyecto que cursaba en el Congreso de la República y el cual buscaba la reelección presidencial. Ella dice, siempre explicó que las causas eran buenas para el país. ¿Y sabe qué? Lo dice en la entrevista que le hacen, que fue motivo de la apertura de la investigación. Sabas Pretel habló siempre de realidad y de cosas buenas del proyecto. Jamás dice que yo lo ofrecí. Después, lo que ustedes saben. De la Vega aseguró que en las pocas reuniones que sostuvo con la ex representante a la Cámara, esta le había comentado el miedo que le invadía porque era víctima de amenazas. Estoy diciendo lo que me contó ella,
la uso, que gente de izquierda, que la estaban amenazando porque había dicho que iba a votar a favor. Sin embargo, aseguró que llama la atención el hecho de que Yidis Medina hablara de presiones por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y un grupo de sus ministros para que cambiara su voto si ella ya había pronunciado ante los medios de comunicación su voto favorable por el proyecto. En ese sentido, dijo que le extrañaban las declaraciones rendidas ante las autoridades por la excongresista, considerando que existen serias contradicciones en sus versiones sobre supuestas presiones. Pero después, estas cosas de que hay que demostrar que cometimos un delito, entonces en un sitio y en otro cambian. No, tal vez ahí yo le mencioné que el doctor Velázquez me había mencionado de pronto la notaría, no, que fue el presidente, no, que en la indagatoria dice textualmente eso. O sea, en la oficina 512 no hubo ningún ofrecimiento de nada. Formuladas por el representante de la Procuraduría, el exministro del Interior reiteró entonces que Yidis Medina cambió su voto porque quiso y no por supuestas presiones ejercidas por parte del gobierno. Hay preocupación en el sector hotelero del país por la demora en la entrada en vigencia de la ley del turismo, que modifica algunos de los aspectos relacionados con el ejercicio de los prestadores de servicios turísticos. Adriano Fajardo, presidente encargado de Cotelco, reiteró su llamado al gobierno nacional para que cuanto antes se adelante el proceso previo que se requiere para su reglamentación. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, manifiesta su preocupación frente a la demora en la reglamentación de la Ley 1558 de 2012. Tras un año de entrar en vigencia, algunos de los aspectos más importantes de la misma siguen abriendo puertas a interpretaciones. La ley 1558 fue la ley que reformó la ley 300 de turismo, es nuestro marco general de turismo. Y la verdad es que sentimos que mucho de la reglamentación de la ley 1558 está pendiente y nos preocupa que algunas de esas reglamentaciones puedan cambiar las reglas de juego para los empresarios del sector hotelero. Le hemos hecho un llamado muy cordial al gobierno nacional que así como nos acompañó en la reforma de la ley, también nos acompañe para que rápidamente se reglamente lo pertinente. La ley, que modifica importantes aspectos del ejercicio de los prestadores de servicios turísticos y otros que contribuyen al crecimiento de la competitividad del turismo nacional, requiere un análisis minucioso en mesas de trabajo, desde las cuales se puede dar la reglamentación encaminada a fortalecer el sector. Cotelco le reitera al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo su disposición para conformar dichas mesas de trabajo y sacar adelante el proceso. Hay un tema que es el tema de la sostenibilidad. Hay unas normas de sostenibilidad que en este momento son obligatorias y únicamente las deben acatar quienes se quieran certificar en las normas correspondientes. La ley 1558 incorporó la obligatoriedad del cumplimiento de unos requisitos mínimos. La verdad estamos muy inquietos en saber qué tan mínimos van a ser esos requisitos y qué es lo nuevo que se le va a exigir al empresariado hotelero. Para Cotelco es importante que el sector hotelero lo vinculen en todo este proceso de reglamentación. También es fundamental que se dé cuanto antes, evitando dilatar el marco normativo necesario para una ley determinada a directrices generales del turismo colombiano. El representante de la Cámara, Augusto Posada, insistió en la creación de un ministerio para la seguridad ciudadana y una reestructuración de la Policía Nacional. El parlamentario aseguró que el principal reto para la institución en un eventual escenario de posconflicto estará en las ciudades, pues será evidente el incremento de la criminalidad urbana. Prueba de ello, según él, es que cerca del 20% de los desmovilizados reinciden en la violencia. Por ello, la pertinencia de dicho proyecto. Desde el Congreso de la República. El representante a la Cámara, Augusto Posada, habló frente a la propuesta de crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Aseguró que en una etapa de posconflicto es fundamental que las ciudades estén blindadas frente a los desmovilizados de distintos grupos y afirmó que este ministerio propondría estrategias que garantice que estas personas tengan mayores posibilidades para no delinquir. Que estamos proponiendo desde el Congreso de la República, en compañía de mi partido, el partido de la U, el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Eso no es más burocracia, eso no son amaños como lo han querido mostrar, es una realidad que vive Colombia y por eso el presidente de la República recogió esta iniciativa y esperamos que este ministerio sea una realidad. El expresidente de la Cámara de Representantes aseguró que esta propuesta surge por el momento actual que vive el país y que cuenta con el apoyo de toda la bancada de la U, esperando que este sea bien recibido por el gobierno nacional.
En los últimos 10 años se han desmovilizado alrededor de 55.000 colombianos, entre guerrilleros de las FARC, del ELN, AUC y otros grupos al margen de la ley. Esa experiencia la tenemos que capitalizar, porque es claro que se han cometido muchos errores, porque alrededor de un 12-15% de esos desmovilizados han regresado a la criminalidad. La propuesta contempla la reforma a la Policía Nacional. El representante afirmó que no es solo trasladar la policía a un ministerio y que un general en retiro pueda dirigir toda la estrategia en contra de la delincuencia común. Aseguró además que distintas irregularidades en la policía no deben ser un inconveniente para la conformación de un ministerio. El gobierno nacional sentó su posición radical frente a las peticiones de los trabajadores del sector minero, quienes adelantan protestas en varias regiones del país. Hoy la viceministra de Minas y Energía, Natalia Gutiérrez, aseguró que no cederá a la presión que Conal Minercoal está haciendo para que se mantenga a futuro la figura de ir de un lado a otro explotando minerales sin delimitar una zona puntual de operación. La viceministra de Minas y Energía, Natalia Gutiérrez, manifestó que aunque el gobierno nacional reconoce la minería informal pero mecanizada, no se piensa negociar con quienes adelantan desde el pasado 17 de julio el paro minero. Esto porque no quieren acogerse al mecanismo dispuesto para legalizar su labor. El gobierno reconoce y dialoga con la minería artesanal, con la minería tradicional, pero el gobierno no va a dialogar con los mineros que amenazan alcaldes, con los mineros que hacen bloqueos, con los mineros que están afectando el orden público. Dijo que aún no está claro qué buscan los dirigentes del paro, puesto que cuando el gobierno les ha dicho que se restrinjan a un área, sus respuestas han estado basadas en contradicciones. Ellos lo que nos han dicho es, no nos queremos restringir a un área. Nosotros queremos que nos reconozcan itinerancia hacia futuro. Entonces ahí digamos la discusión es otra. Y ahí nos perdemos un poco en que ellos dicen es que no nos sirven 150 sino 500 hectáreas o nos sirven 1000 hectáreas, pero de todas maneras queremos ser itinerantes. Dijo que los problemas de orden público no pueden ser causados por nadie diferente a vándalos. Agregó que en la mesa de diálogo que han sostenido con los mineros se han presentado distintas dilaciones para no darle fin a este paro. Por último, dijo que de las 66 toneladas de oro que se obtuvieron el año pasado a través de la minería, solo 20 fueron legales, lo que hace poco rentable la economía del país, y por ello se busca definir áreas para la formalización con requisitos que son mínimos comparados con los que deben cumplir los grandes mineros. Desde La Habana, Cuba, hoy las FARC propusieron generar una reforma a la justicia colombiana y crear una comisión internacional independiente que investigue el conflicto armado de casi medio siglo en el país. A través de un comunicado leído por alias Pablo Catatumbo, el grupo insurgente propuso la conformación de una célula que tenga acceso a los archivos de los servicios secretos y del gobierno, con miras a resolver el punto 5 de la agenda, como lo es la reparación de las víctimas. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presenta los indicadores económicos. VR 207,6103. DTF 4% efectivo anual, 3,90% trimestre anticipado. Petróleo. Viernes $106.81. Hoy $106.45. Tasa representativa del mercado 1.883 pesos con 24 centavos. Bajó 8 pesos con 43 centavos. Euro. 2.497 pesos. $1.32. Café. Viernes $1.16. Hoy $1.18. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presentó los indicadores económicos. ¿Dónde consigo la plata para la nevera? ¿Dónde consigo la plata para la nevera? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya sé! Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas. Te lo aprobamos cuando lo necesites. El mismo día en que lo pides, al día siguiente, en 2 días, tú decides. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Val. A la espera de las indicaciones del gobierno se encuentra el recién nombrado embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez,
para viajar a ese país. El nuevo diplomático deberá afrontar temas como los diálogos de paz y la deuda a los comerciantes colombianos. En entrevista con una cadena radial, Pérez manifestó que aún no ha recibido instrucciones sobre cómo manejará el papel que eventualmente la vecina nación juegue en los diálogos de paz que el Ejecutivo colombiano adelanta con las FARC. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Rivera, departamento del Huila. El domingo 11 de agosto acompáñenos en la grabación de nuestro concierto con la participación de Giancarlo Centeno, Jimmy Gutiérrez, Juan Carlos Arabanda, Banda Fiesta, Yelcid, Los Inquietos del Vallenato, La Cheverísima y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Telepaís está informando. Un llamado a las autoridades judiciales y una preocupante denuncia hizo la madre de una de las víctimas del caso de los falsos positivos en Soacha. Según la mujer, en ese municipio se estarían presentando nuevos casos de reclutamiento con el fin de presentar posteriormente una supuesta baja guerrillera propinada por el ejército. Tras 1 año y 4 meses de aplazamiento, esta semana se dio inicio a las audiencias preparatorias contra varios militares que estarían involucrados en 3 de los 5 casos de falsos positivos de los jóvenes de Soacha. Por su parte, la madre de una de las víctimas pidió a la justicia del país que agilice el proceso con el fin de que se deje claro que su hijo no era ningún delincuente, como lo quisieron hacer parecer. Eran muchachos llenos de ilusión, llenos de esperanzas, con ganas de ayudarle a sus familias, y por eso ellos aceptaron este engaño que hicieron, los llevaron donde los llevaron y los asesinaron. Entonces, que por favor, ahorita hay 5 casos que no se sabe dónde están, si están en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar. De otro lado, manifestó que al parecer y por rumores que ha escuchado por parte de las madres de las otras víctimas, se estarían realizando nuevos reclutamientos de los jóvenes del mismo municipio de Soacha. Yo escuché por boca de otra de las madres que en Ducales que hay personas que están reclutando jóvenes, no se sabe para qué los están reclutando, los están llevando a la guerrilla, los están llevando nuevamente a los militares. Entonces es algo preocupante que hayan otras madres que estén sufriendo la pérdida de sus hijos como estamos sufriendo yo. Por su parte, dijo que es necesario que todas las autoridades que deben intervenir investiguen estos rumores. Asimismo, pidió tanto a los padres como a los jóvenes que no se dejen engañar. Manifestó que por la necesidad e ingenuidad de su hijo, siguió a quienes realmente habían planeado acabar con su vida para presentarlo como una baja positiva que daban miembros del Ejército Nacional. La Cámara de Comercio de Bogotá adelanta junto con asociaciones civiles una iniciativa para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte convencional. La entidad destacó que desde el año 1998, cuando inició el proyecto de las ciclorrutas, se ha incrementado su uso. Sin embargo, hace falta más conciencia sobre el beneficio que trae para el medio ambiente. La bicicleta se ha establecido como uno de los medios básicos de transporte entre los capitalinos, ya que con ella se disminuyen los índices de contaminación y se eleva la calidad de vida, ya que se contribuye al ejercicio diario de los ciudadanos.
El director de Proyectos y Gestión Urbana de la Cámara de Comercio, Alejandro Bernal, explicó en qué consiste la iniciativa de la implementación permanente de la bicicleta. La huella de carbono que estamos dejando como sociedad es muy grande y muy deteriorante. En esta oportunidad con la bicicleta nosotros podríamos mejorar nuestra salud. Según cifras de la Cámara de Comercio, el número de viajes entre 2005 y 2011 ascendió de 285.000 a 450.000 en un recorrido de 7 kilómetros por hora en trayectos hacia el trabajo, la universidad y el hogar. Un total de 9.5 millones de viajes que se hacen en la ciudad, cerca de 6% de ellos se hacen. Cada vez que se hace algún tipo de medición nos hemos dado cuenta que viene aumentando. Otro dato importante es el tiempo que disminuye cuando se usa este medio de transporte. Haciendo una comparación entre diferentes medios de movilización y un mismo trayecto, se encontró que en transporte público una persona se demora 56 minutos, Transmilenio 47, vehículo particular 33, moto 30 y bicicleta 25. Así pues se notan las ventajas a las que conlleva tanto físicas, ambientales y económicas. 16.000 billones de pesos destinó el gobierno nacional para la construcción de estaciones de policía y compra de cámaras de seguridad para los proyectos de vivienda gratuita y macroproyectos de vivienda de interés social que adelanta el Ejecutivo. El ministro Luis Felipe Henao destacó que esta nueva iniciativa de seguridad se integrará con los equipamientos deportivos, de salud y educación que también se destinarán para estas viviendas. A fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en los lugares donde se están llevando a cabo los proyectos de las 100.000 viviendas gratuitas que viene entregando el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, de Vivienda y la Policía Nacional firmaron hoy un convenio por cerca de 16.500 millones de pesos que permitirán brindar mayor seguridad y protección a quienes resulten beneficiados con estas casas. Así lo manifestó el ministro de Vivienda. Una de las principales críticas que le hacían a las 100.000 viviendas ya no era el éxito en la construcción y la rapidez de la misma, sino que sí iba a tener los servicios complementarios. Lo que se está haciendo de la mano con el ministro de Interior y el general León es llevar a todas estas habitantes seguridad ciudadana y llevarle los CAIs móviles. En total resultaron 19 proyectos de vivienda beneficiados con el programa de acompañamiento en materia de seguridad, el fondo de más de 16.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aportará 13.213 millones de pesos y el restante dinero será entregado por los entes territoriales, será utilizado para reforzar el plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes en las ciudades de Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Soledad y Valledupar. El equipamiento consiste en que no solamente se entrega la vivienda, sino que van los servicios esenciales, por ejemplo, de educación, de salud y en este caso de seguridad a través de la Policía Nacional. Hay construcción de estaciones, de CAIs, hay dotación de motocicletas, de elementos tecnológicos que permitan que estas nuevas viviendas que van a disfrutar los colombianos puedan tener también este servicio de seguridad. En desarrollo de este convenio además se firmaron dos adicionales, uno por un valor de 45.000 millones de pesos para la compra de modernas cámaras de seguridad y la implementación de líneas de emergencia 123 y otro por 37.000 millones de pesos que se destinarán para la inversión de proyectos de movilidad en todo el país. En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, llamó al Gobierno Nacional a implementar nuevas políticas para enfrentar el reclutamiento y la violencia sexual generados por el conflicto armado del país, y en el que las víctimas en su mayoría resultan siendo los menores de edad. De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, es necesario que en medio del proceso de paz que se lleva a cabo actualmente con las FARC, se aborde la problemática de la victimización de los niños en el contexto del conflicto interno y se prioricen acciones, estrategias y políticas integrales para la protección efectiva de sus derechos. Continúa la indignación en el país por las personas que manejan en estado de embriaguez. Uno de los casos más graves ocurrido el fin de semana en Neiva, cuando un hombre en la noche del domingo embistió con su carro a un menor de 8 años y a su abuela. El niño, identificado por las autoridades como Santiago Rodríguez, murió en el lugar de los hechos, mientras que la abuela se recupera de heridas leves. De acuerdo con información de testigos, el conductor borracho, cuando se bajó del carro unos metros más adelante, ante el asombro de las personas, afirmó que no había sucedido nada, ya que por el mismo estado no se percató de lo ocurrido.
En el departamento del Atlántico, durante este fin de semana, 123 vehículos fueron inmovilizados porque sus propietarios conducían en estado de embriaguez. A estos conductores ebrios, la policía les inmovilizó los vehículos que fueron puestos a disposición de las autoridades. Sus licencias de conducción también fueron incautadas. Estos conductores deberán pagar multas por un valor de 800.000 pesos. Por hechos como este se intensifican los operativos. Afortunadamente no se registraron accidentes relacionados con el alicoramiento. En Cali, durante las últimas horas se registraron varios casos de borrachos al volante. Uno de ellos, un hombre de 72 años, murió al ser atropellado por un motociclista en estado 3 de embriaguez. El conductor irresponsable es un joven de 28 años que se encuentra recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad, pues también resultó herido. Al ser dado de alta, deberá responder ante las autoridades por este hecho. Telepaís está informando. Sigue el enfrentamiento verbal entre el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el presidente Juan Manuel Santos. En una entrevista para una cadena radial, el jefe de Estado dijo esta mañana que no se imagina al país gobernado por su primo. Francisco Santos reaccionó a las declaraciones del mandatario. El precandidato a la presidencia de la República, Francisco Santos, le respondió al presidente luego de que éste en las últimas horas asegurara que la opción de que su primo compita de cara a las próximas elecciones no le conviene al país. Francisco Santos afirmó que son los colombianos quienes deben decidir y que su primo debe centrarse en gobernar y no perder tiempo con esos comentarios. Yo no voy a responder en un talante similar. Yo no voy a responder con agresividad, no voy a responder con ofensas, ni con ridiculizaciones. Yo creo que este país es demasiado serio y demasiado importante y sus problemas son demasiado grandes como para plantear un debate político en ese escenario. La reacción se da en medio de las últimas declaraciones que el mandatario ha dado en contra de él en los últimos días. Francisco Santos aseguró que él no tomará las mismas estrategias de propaganda negra y que está centrado en la construcción de una política clara en beneficio del país. Aseguró además que 4 años más del actual mandatario llevarían al país a un mayor nivel de inseguridad, entre otros temas. Mucha más inseguridad, una guerrilla apropiándose del país, una crisis en la salud dramática, una economía paralizada, un campo absolutamente en llamas, un país como el que teníamos en el año 2002. De esta manera continúa el rifirrafe entre ambos. Santos sigue generando reacciones. Declaraciones oficiales del mandatario ha sacado de casillas al precandidato y este a su vez le responde con estrategias de vallas en donde critica la política actual del gobierno nacional. Hoy se cumplió una reunión entre representantes del gobierno nacional y del movimiento Dignidad Cafetera, con miras a evitar el paro nacional programado para el próximo 19 de agosto. El encuentro avanzó en medio de la tensión generada tras el llamado de atención que dio el vicepresidente Angelino Garzón, quien advirtió que de mantenerse la intención de huelga, el gobierno dejaría de pagar el subsidio de protección del ingreso cafetero. Durante varias horas se vivió una tensa jornada entre miembros del gobierno nacional como el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el gerente de la Federación y miembros del Comité de Dignidad Cafetera en el Banco Agrario para tratar el tema de cumplimientos a los puntos del acuerdo en Pereira estipulado el pasado mes de marzo. Es un paro agrario donde los cafeteros, yo he dicho en todos los medios de comunicación, si a los cafeteros los cumplen no tienen por qué ir a paro, pero no es la culpa de nosotros. Hay cafeteros que pueden ser plataneros o pueden ser transportadores. Pero el paro del 19 de agosto es un paro no cafetero, es un paro agropecuario. Se conoció en la jornada que el vicepresidente ahondó en el esfuerzo fiscal para el cumplimiento de los subsidios y asimismo este aseguró que en caso de no darse dichos acuerdos y se llegara al paro nacional, el próximo 19 de agosto el subsidio del PIT, estipulado en 542.613 millones de pesos en más de 500 municipios, se dejaría de pagar. Dios quiera que si se dan las cosas sea pacífico. Nosotros abogamos por la paz y ojalá no se diera el paro, no somos partidarios de un paro, nosotros simplemente estamos pidiendo, cúmplanos, señor gobierno, el acuerdo de Pereira, es que son 5 puntos y no han podido cumplir a cabalidad el primer punto, nosotros estamos pidiendo que nos cumplan todos los puntos de Pereira y estamos todavía pegados en el primero y en el segundo. Un nuevo punto que se tocó dentro de la jornada es la iniciativa de crear un precio de sustentación para la compra de café en Colombia, un mínimo de compra que logre asegurar el ingreso de los caficultores. Se conoció que varios miembros del Congreso se reunieron con los cafeteros para tratar de mediar la situación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
calificó como una locura la propuesta de estudiar la posibilidad de una asamblea constituyente en ese país para reemplazar la constitución aprobada en el año 1999 al inicio del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. El jefe de Estado del vecino país aludió así a la petición del líder opositor Enrique Capriles y manifestó que la derecha está jugando con la palabra constituyente porque cree que es un juego. También aseveró que durante un anterior intento por cambiar la Carta Magna, escuchó a su antecesor opinar que esto debería hacerse solo cuando haga falta un nuevo empuje revolucionario. En Cartagena se denuncia el caso de una mujer que engañó a su compañero sentimental haciéndose pasar por embarazada. Luego afirmó que su bebé había sido robado. Las autoridades pudieron constatar que nunca existió el bebé. La misma mujer tuvo que ratificar la información. Se encuentra que este es un caso de violencia intrafamiliar y que esta persona había sido amenazada por su compañero sentimental para que mantuviera el embarazo. Sin embargo, a los 4 meses de gestación tuvo un aborto espontáneo. Ante la situación, tuvo un embarazo psicológico. Sobre este hecho no hay ninguna denuncia en curso. Un muerto y 15 heridos dejó el accidente ocurrido en la vía panamericana cerca del municipio de Rosas, en el Cauca. Las autoridades trabajan en 2 posibles hipótesis de este accidente. La primera, el exceso de velocidad, y la segunda, que el conductor se durmió cuando perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra una vivienda. La víctima mortal era un habitante de la casa. Los heridos fueron atendidos en el Centro Médico de Rosas, en su gran mayoría por trauma cráneoencefálico. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Carlos Peligro, este vergonzoso seudónimo, gritaban muchos de los asistentes al desfile ecuatoriano cuando Anthony Weiner, aspirante para la alcaldía de Nueva York, desfilaba por las calles de Queens. El excongresista, quien es conocido por intercambiar mensajes y fotografías de contenido sexual explícito entre jovencitas, se presentó en el desfile vestido de pantalones azules y un megáfono, acompañado de una bandera ecuatoriana, quien insiste en conquistar el voto hispano. This is a day that everyone celebrates the Ecuadorian community. They are the classic middle-class New York story. They work hard, they play by the rules, and they just want government to give a little back. That's what I'm going to try to do. Sin embargo, nuestras cámaras aprovecharon la oportunidad para preguntarle acerca de su postura frente a este escándalo que acompaña su campaña política, y su reacción fue muy evasiva frente al tema. Listen, I think most New Yorkers want to think about the middle class, no struggling to make it, what your ideas are. Every single day I'm going to keep talking about that. El desafiante candidato Anthony Weiner asegura que no abandonará su campaña a la alcaldía de Nueva York. Algunos votantes están dispuestos a darle una segunda oportunidad y otros piensan que estos escándalos sexuales han sido perjudiciales para su campaña. Esa es su parte personal, tal vez en lo que se refiere al trabajo, tal vez deberían de darle otro chance. Si sus planes políticos valen la pena, vuelvo a repetir, lo haría, porque todo depende del plan de trabajo que él tenga. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otros hechos nacionales, una jornada electoral sin precedentes se llevó a cabo hoy en la capital del país. Decenas de habitantes de la calle participaron en un proceso de sufragio que promovió la alcaldía. El objetivo fue elegir a quien de ahora en adelante será su representante ante el distrito. Mediante un ejercicio y modelo pedagógico de participación democrática, cerca de 1000 habitantes de la calle que hacen parte de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social eligieron por la vía del voto popular su representante, quien se encargará de transmitir y retroalimentar sus voces y sugerencias para el mejoramiento continuo del modelo de atención que reciben por parte del distrito. El alcalde mayor, Gustavo Petro, nos ha pedido siempre tener en cuenta la participación ciudadana. Un gobernante no puede ejercer su función, cualquiera que sea, sin que la ciudadanía participe en la toma de decisiones.
Tras ser 7 los y las habitantes de la calle postulados para ser elegidos quienes hacen parte de los 3 centros de acogida y de autocuidado, mediarán para que se respeten sus derechos, pero ante todo se convertirán en líderes a la hora de transmitir ante las instancias competentes el sentir general o las inconformidades en cuanto a la calidad o al modo de la prestación de los servicios. Hubo una inscripción de candidatos, una campaña electoral, y a la vez, pues con el listado de personas que vienen a los centros, se tuvo en cuenta quiénes de ellos iban a votar. Entre sus funciones principales está recoger constantemente opiniones y sugerencias de la población de los centros, sobre todo el modelo de atención y la calidad de los servicios, así como participar en la construcción del pacto de convivencia de los diferentes servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. La ex senadora Piedad Córdoba será testigo clave en el proceso que adelanta la justicia contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su presunta participación en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. La reanudación del juicio por este caso quedó programada para el próximo 1 de octubre. Durante la diligencia también se tendrán en cuenta los testimonios de algunos excomandantes paramilitares quienes habían conocido los detalles del crimen y los móviles de este. Varios de ellos fueron solicitados por la defensa de Narváez con el fin de demostrar la inocencia de su cliente. El Show de las Estrellas Internacional. Desde México, Distrito Federal, Diomedes Díaz. Llevando el eco de una canción y serás feliz. Dale a tu vida una ilusión. Llena de paz tu corazón con el Show de las Estrellas Internacional. Por eso canta. Miércoles 7 de agosto, 7 de la noche, Canal 1. En el Show de las Estrellas Internacional, tema, alegría y paz. El Show de las Estrellas Internacional. El Show de las Estrellas. Jorge Barón Televisión, Imagen sin Fronteras. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra el medio ambiente. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. La policía capturó en Bogotá a quien sería el promotor de la modalidad de paseo millonario para cometer el delito de hurto y secuestro a personas. El sujeto fue detenido junto con 2 de sus cómplices. Fue capturada la banda delincuencial llamada Los de la Capilla, cuyo cabecilla era John Henry Duarte, alias El Viejo, uno de los fundadores del paseo millonario. Esta organización que acabamos de desvertebrar lleva más de 8 años cometiendo esta clase de hechos. Alias El Viejo ideó la forma de esconder a uno de los atracadores en la silla delantera del taxi para sorprender a la víctima ya iniciado el recorrido. Correr la silla hasta donde dé y bajar el sillín, de tal manera que la persona que toma la carrera pues se sube por una de las puertas traseras laterales y no logra identificar o no logra ver lo que hay aquí. Cuando el taxi lleva su recorrido, ustedes saben que generalmente el paseo millonario se hace desde noche, este delito se comete desde noche, pues la persona sale de aquí con un arma contundente, con un arma blanca o con un arma de fuego y procede a intimidar para iniciar todo lo que ustedes conocen, el desarrollo del delito, que es empezar a sacar el dinero, quitarle lo que la persona lleva, en fin. También ideó la modalidad del taxi escolta, aplicado por otros delincuentes al agente de la DEA, John Terry Watson.
Además, fue el cofundador de la banda Los Canarios, desmantelada el año pasado. Los integrantes de la banda tienen antecedentes por homicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas. Y además de estos tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy lunes 5 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Sabas Pretel de la Vega negó ante la Corte haber presionado a la excongresista Yidis Medina para que votara a favor del referendo que permitiría la reelección de Álvaro Uribe. 20.000 pruebas de embriaguez realizó la policía durante este fin de semana, de las cuales más de 2.000 salieron positivas. Sigue pelea entre presidente Juan Manuel Santos y su primo Francisco Santos por carrera eleccionista. En entrevista a un medio radial, el jefe de Estado dijo que no se imagina a Colombia gobernada por el ex vicepresidente. Francisco Santos le respondió: desde La Habana hoy las FARC propusieron crear una comisión independiente para que analice el conflicto. 25 conductores ebrios causaran tragedias que normalmente dejaban un elevado número de víctimas mortales y otras más lesionadas. Hemos encontrado menores de edad conduciendo en estado de embriaguez, incluso en el mismo vehículo van los padres de familia. Encontramos un padre de familia en estado de embriaguez, descalzo, con su esposa, con sus hijos, y otro hijo menor de edad en estado de embriaguez. Esto realmente es el colmo de la irresponsabilidad por parte de conductores. Los departamentos y ciudades que más efectuaron comparendos y se inmovilizaron el mismo número de vehículos fueron Bogotá con 339, Cundinamarca con 271, Cúcuta con 132, Medellín con 115 y Villavicencio con 98. El debate sobre qué hacer con los conductores ebrios cobra cada vez más fuerza. En las últimas horas la polémica ha sido alrededor de si se debe o no tratar como enfermo a quien conduce bajo los efectos del licor. Respecto al tema, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirmó que dicha discusión debe ser incluida en el debate sobre la reforma penitenciaria en el Congreso de la República. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, manifestó que el tema de si se debe señalar o no a las personas que conducen en estado de ebriedad como enfermos o delincuentes debe ser tratado en un debate político criminal en el Congreso de la República, ya que esto se asocia con la misma reforma penitenciaria que por estos días es tramitada en el mismo Congreso. Dijo que en su opinión puede ser más efectiva la sanción social que la penal. Son posiciones que pueden ser encontradas. Realmente lo importante es ser consistentes con la política criminal y que unas penas exageradas en un momento dado a lo mejor no generen ningún efecto. Yo he insistido mucho, por ejemplo, en el tema del... Estos sujetos, según la policía, integrarían una peligrosa banda dedicada al paseo millonario en Bogotá. Colombia redujo cifras de deforestación anual. IDEAM presentó informe.
Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. 20.000 pruebas de embriaguez realizó la Policía de Tránsito durante este fin de semana en todo el país, de las cuales más de 2.000 salieron positivas. Las autoridades siguen reforzando los controles para evitar que se presenten más muertes causadas por este acto irresponsable. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, evidenció un balance positivo en temas de control y prevención de accidentalidad, después del incremento de los puestos de control a nivel nacional. Realmente son unas cifras escandalosas frente a la irresponsabilidad por parte de muchos conductores. Más de 20.000 pruebas que se realizaron, de las cuales más de 2.385 conductores en estado de embriaguez en el territorio colombiano. Esto, si lo comparamos con países desarrollados, realmente significa que hay aquí una gran incultura ciudadana, una irresponsabilidad impresionante por parte de los conductores. La Policía Nacional seguirá con contundencia, aplicando la ley de manera irrestricta, de manera implacable. El incremento de los 238 puestos, sobre todo alrededor de bares, discotecas y sitios de reunión, evitó que un total de 2.380... Y sabe que eso debilita. Las llaves de la paz no las tiene el presidente Santos, él se las entregó a Chávez desde el 7 de agosto del 2010. El anuncio se da luego de que desde ese país se volviera a asegurar que Uribe efectuó un plan de conspiración para asesinar al presidente Maduro desde el mes de mayo, así como se señala de que el expresidente de Colombia habría participado en la muerte de un periodista venezolano. Causa profunda preocupación la actitud complaciente que ha asumido el gobierno nacional frente a este punto, pues no solo no ha existido un pronunciamiento de rechazo y reclamo a Venezuela, sino que, por el contrario, estas calumnias se reciben en medio de abrazos y aplausos entre los cancilleres de los dos países. Además de ello, el Centro Democrático rechazó la actitud del presidente Santos por haberse quedado durante todo este tiempo callado frente a tales ataques y aseguró que pese a las diferencias actuales, este debería rechazar de tajo esta conducta. El exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, negó haber presionado a la excongresista Yidis Medina para que votara a favor de la reelección presidencial. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exjefe de la cartera se mostró extrañado frente a las declaraciones rendidas por la ex parlamentaria y alegó que existen serias contradicciones en sus versiones sobre los hechos en los que supuestamente recibió presiones para cambiar su voto. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, aseguró que nunca le hizo ofrecimientos a la entonces congresista Yidis Medina para que cambiara su voto en el proyecto que cursaba en el Congreso de la República y el cual buscaba la reelección presidencial. Ella dice, siempre explicó... Control social. A veces es mucho más importante la sanción social que la sanción penal para este tipo de conductas. Añadió que el hecho de que se esté estudiando el posible decomiso del vehículo sería una forma viable que, si bien no desaparecen los accidentes por culpa de los conductores borrachos, sí los disminuiría de forma significativa. Al margen, además de sanciones que son mucho más efectivas, que son sanciones patrimoniales que les planteó el presidente de la República la semana pasada, como la incautación del vehículo, las multas, a veces esas sanciones son más efectivas que la pérdida de la libertad. Dijo que en el tema del control social podría existir el tercero civilmente responsable, sin embargo estarían implicados instrumentos nuevos como la cultura ciudadana, educación de la ciudadanía en relación al uso del alcohol, que no necesariamente tiene que ser punitivo. Dijo que sería viable que se tomen ejemplos de países y sociedades desarrolladas. El Partido Centro Democrático anunció que interpondrá una denuncia internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, en las que lo señala de alentar planes de conspiración contra el vecino país. La medida será presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro Democrático en Pleno elevó en una sola consigna una voz de rechazo frente a los ataques reiterativos del presidente Nicolás Maduro en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una carta enviada al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, los precandidatos manifestaron la preocupación frente al desprestigio y persecución política que desde Venezuela realiza no solo el jefe de Estado, sino el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, y el ministro Miguel Rodríguez. El gobierno todo lo que tenga que ver con Venezuela le da miedo, porque el gobierno solo piensa en La Habana.